Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy no vamos a hablar de una simple película. Hoy hablamos de un mito moderno. Una leyenda nacida en los márgenes de Hollywood y elevada por la imaginación colectiva de generaciones. Hoy viajamos a una galaxia muy lejana, donde el bien y el mal se enfrentan con espadas de luz, donde los destinos se cruzan bajo dos soles, donde los rebeldes no temen a imperios, y donde un joven granjero puede convertirse en el último rayo de esperanza. Hoy hablamos de Star Wars. Hay películas que se ven, otras que se recuerdan, y luego hay una que se vive, se respira, se hereda. Star Wars es más que cine. Es cultura. Es emoción. Es el sonido de una orquesta antes del estallido. Es una pantalla en negro y unas letras azules que nos hacen temblar. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. George Lucas. Un nombre que casi se pierde entre los cineastas experimentales de los años 70. Pero él tenía algo que los demás no, un sueño imposible. Una ópera espacial, inspirada en los samuráis de Kurosawa, en los vaqueros del lejano oeste, en los pilotos de guerra de los años 40, en los mitos de Campbell y los cuentos de hadas. Una historia sin cinismo, sin ironía. Una historia de bien y de mal. Pura, directa, atemporal. Nadie creyó en él. Los estudios rechazaban el proyecto. Decían que nadie quería ver películas de ciencia ficción. Que los robots no podían ser personajes. Que los actores no entenderían el guión. Que la historia era confusa. Que era demasiado rara. Y sin embargo, Lucas siguió adelante. En condiciones técnicas precarias. Con presión financiera. Con un rodaje en el desierto de Túnez que rozaba el desastre. Donde los droides se sobrecalentaban, los trajes se rompían y los actores pensaban que todo era una locura. Pero había algo en esa locura que funcionaba. Y entonces, contra todo pronóstico, en 1977 se estrenó Star Wars. No una nueva esperanza. Solo Star Wars. Y el mundo cambió. La película fue un fenómeno instantáneo. No solo una taquilla millonaria. Fue una explosión emocional. Gente haciendo filas interminables. Niños jugando con palos como si fueran sables. Adultos regresando a verla una y otra vez. Nació el fanatismo moderno. Nació una religión cultural. Pero detrás de ese éxito, hay detalles que hacen aún más mágica la historia. Yoda, por ejemplo, ese sabio verde que nos enseñó que hacer o no hacer, no hay intento, casi fue interpretado por un mono con una máscara. Sí, un mono entrenado. Con un bastón y un disfraz. Hasta que alguien del equipo técnico tuvo el buen juicio de decir que no funcionaría. Entonces llegó Frank Oz. Y con sus manos y su voz, le dio vida al maestro más sabio de toda la galaxia. R2-D2, ese pequeño droide que habla solo con pitidos y luces, tenía diálogo real en los guiones. Cada sonido tenía sentido. No era al azar. Y C-3PO lo entendía todo. Porque incluso los personajes que no hablan, pueden tener una personalidad más profunda que muchos protagonistas del cine moderno. El mítico sonido del sable láser no fue creado por computadoras. Fue el resultado de mezclar el zumbido de un proyector de 35 milímetros con el ruido de un micrófono pasando cerca de un viejo televisor. Esa vibración casi accidental, hoy es uno de los sonidos más reconocibles del planeta. Y como toda gran historia, está llena de accidentes felices. En Una nueva esperanza, un Stormtrooper se golpea la cabeza al entrar en una habitación. El error quedó. No lo corrigieron. Y se convirtió en un clásico detalle oculto que los fans aman descubrir. También hay mitos falsos. Como la frase más famosa de toda la saga, Luke, yo soy tu padre. No. Esa línea nunca se dijo así. Lo que Vader realmente dice es, no, yo soy tu padre. Pero el impacto fue tan grande, que el mundo entero la recuerda diferente. Han Solo casi fue interpretado por Al Pacino. También audicionaron Kurt Russell y Christopher Walken. Pero el destino, y una oportunidad mientras trabajaba como carpintero, puso a Harrison Ford frente a George Lucas. Y el resto es historia. El sinvergüenza más encantador de la galaxia nació sin buscarlo. Chewbacca, su fiel compañero, se inspiró en el perro de Lucas, un Alaskan malamute llamado Indiana, que se sentaba en el asiento del copiloto de su auto. Sí, el mismo Indiana que daría nombre a Indiana Jones. La palabra Ewok nunca se menciona en El retorno del Jedi. Nunca. Pero todos los conocemos. Pequeños, peludos, adorables y brutales cuando se lo proponen. Porque en el universo de Star Wars, incluso los más diminutos pueden derrotar al Imperio.
Y mientras el éxito explotaba, George Lucas tomó una decisión arriesgada. Con lo que ganó de la primera película, financió el Imperio Contraataca de su propio bolsillo. Apostó todo. Podía perderlo todo. Pero no perdió. Porque sabía que no estaba haciendo cine, estaba haciendo historia. Ese mismo riesgo trajo recompensas. El Imperio Contraataca no solo fue una secuela. Fue una revolución emocional. Oscura, madura, devastadora. Nos enseñó que los héroes pueden caer. Que los villanos pueden tener alma. Que la fuerza no es solo poder, es conexión. Y luego llegó el retorno del Jedi. Y con él, la redención. El hijo que salva al padre. El villano que encuentra luz en el último segundo. El equilibrio restaurado. Una trilogía cerrada con perfección. Pero Star Wars no se detuvo ahí. Vinieron las precuelas. Con sus aciertos, sus errores, y sus momentos inolvidables. Un joven llamado Anakin Skywalker cayendo lentamente en la oscuridad. Un Obi-Wan desgarrado por la traición. Un duelo en Mustafar que aún hoy quema en la memoria. Porque más allá del CGI, más allá de los diálogos, había tragedia. Había drama griego. Había emoción real. Y luego las secuelas. La nueva generación. Rey, Kylo Ren, Finn, Poe. La fuerza despertando de nuevo. Con aciertos, polémicas, críticas y pasiones. Porque Star Wars no es perfecta. Pero es viva. Evoluciona. Se adapta. Provoca. Porque es humana. Hoy Star Wars es mucho más que películas. Es series, libros, cómics, videojuegos, parques temáticos. Es The Mandalorian, Anne, Ahsoka. Es Dave Filoni y Jon Favreau llevando la antorcha. Es una comunidad global que discute, que celebra, que se emociona. Star Wars es ese niño que soñó con pilotar un X-Wing. Es esa lágrima que cae cuando suena la música de John Williams. Es un padre que le muestra las pelis a su hija. Es una frase que nos acompaña desde hace décadas, que la fuerza te acompañe. Porque Star Wars no es solo una saga. Es un espejo. De nuestras luces, nuestras sombras, nuestros conflictos y nuestras redenciones. Es la historia de lo que somos. De lo que tememos. De lo que soñamos. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te hizo sentir algo, si alguna vez encendiste un sable de juguete, si alguna vez discutiste quién era más fuerte, si alguna vez levantaste la vista al cielo esperando ver una estrella que se movía, entonces este vídeo es para ti. Te invito a suscribirte, a dejar tu like, y a compartirlo con quienes todavía creen que soñar vale la pena. Porque contar estas historias no es solo entretener. Es rendir homenaje a aquello que nos enseñó a soñar. A creer. A resistir. Nos vemos en el próximo vídeo.